Querido lector, permíteme guiarte a través de un fascinante viaje hacia el núcleo de tu propio magnetismo, un poder que todos llevamos dentro, aunque a menudo lo pasemos por alto. La atracción no es un don exclusivo de unos pocos privilegiados, ni una cualidad mística reservada para ciertos elegidos. Todos poseemos fuerza de atracción, la capacidad para cautivar a la gente y tenerla a nuestra merced. Pero muchos desconocen este potencial, imaginándolo como algo inalcanzable. La verdad es más sencilla y poderosa. Para desatar tu capacidad de seducción, solo necesitas identificar qué rasgos en el carácter humano despiertan pasión y deseo, y luego cultivar esas virtudes que yacen latentes en ti. No se trata de reinventarte, sino de pulir lo que ya posees, de darle forma y brillo hasta que se convierta en una fuerza irresistible. La seducción, en su forma más efectiva, no nace de maniobras evidentes ni de planes calculados que puedan despertar sospechas. La seducción satisfactoria comienza por tu carácter, tu habilidad para irradiar una cualidad que atraiga a la gente y le provoque emociones que no puede controlar. Todo comienza con tu esencia, con esa chispa única que proyectas al mundo, una cualidad que envuelve a los demás en un torbellino de emociones incontrolables. Cuando alguien queda atrapado por tu presencia, fascinado por el aura que emanas, no percibirá las sutilezas de tus movimientos posteriores. Engañar y seducir se convierte entonces en un arte fluido, casi natural, como un juego en el que tú dictas las reglas sin que nadie lo note. En el vasto escenario del mundo existen 9 tipos de seductores, cada uno definido por un rasgo distintivo que brota desde lo más profundo de su ser y que ejerce un influjo magnético sobre los demás. Existen 9 tipos de seductores en el mundo. Cada uno de ellos posee un rasgo de carácter particular venido de muy dentro y que ejerce una influencia seductora. Las sirenas deslumbran con una energía sexual que parece inagotable, una promesa de placer que envuelve los sentidos. Los libertinos arden con un deseo insaciable por el sexo opuesto, un fuego que contagia a quienes los rodean. Los amantes ideales transforman el romance en una obra de arte, aplicando una sensibilidad estética que eleva cada gesto. Los dandis juegan con su imagen, creando una tentación andrógina que desafía convenciones. Los cándidos conquistan con su espontaneidad y apertura, una frescura que desarma. Los coquetos fascinan con su autosuficiencia, alternando calor y distancia con maestría. Los encantadores se dedican a complacer, criaturas sociales que saben cómo hacer sentir especial a cualquiera. Los carismáticos irradian una seguridad inusual, un aplomo que atrae como un imán, y las estrellas, envueltas en un halo de misterio, parecen flotar en un plano etéreo, siempre inalcanzables. Los capítulos de esta sección te llevarán a explorar cada uno de estos arquetipos, y estoy seguro de que al menos uno de ellos resonará profundamente contigo, como si un espejo te revelara una parte oculta de tu personalidad. Ese capítulo será tu punto de partida, la clave para desatar tus poderes de seducción. Supongamos que te reconoces en el coqueto. El capítulo sobre el coqueto te enseñará a confiar en tu autosuficiencia y a alternar vehemencia y frialdad para atrapar a tus víctimas. Aprenderás a confiar en tu capacidad para brillar por ti mismo, a jugar con la intensidad y la indiferencia para mantener a los demás en vilo, y a perfeccionar esas cualidades hasta convertirte en un maestro del coqueteo, alguien por quien los demás suspiran y compiten. No hay espacio para la timidez en este arte. Un libertino audaz, seguro de sí, puede ser perdonado por sus excesos, pero uno apagado solo inspira desprecio. Sería absurdo ser tímido teniendo una cualidad seductora. Un libertino desenvuelto fascina, y sus excesos se disculpan, pero uno desganado no merece respeto. Una vez que hayas dominado tu rasgo principal, añadiendo un toque de arte a lo que la naturaleza te dio, podrás incorporar otros rasgos seductores, tejiendo una personalidad más rica y enigmática. Imagina combinar la seguridad del carismático con el misterio de la estrella. Tu presencia ganará una profundidad que desconcertará y atraerá aún más.
Pero cuidado, porque también existe un peligro opuesto, una sombra que todos llevamos dentro. El 10º capítulo de esta sección, dedicado al antiseductor, te revelará esas tendencias que repelen en lugar de atraer, esos hábitos o actitudes que podrían sabotear tu encanto. El 10º capítulo de esta sección, sobre el antiseductor, te hará darte cuenta del potencial contrario en ti, la fuerza de repulsión. Erradica esas cualidades a toda costa y permite que uno de estos arquetipos crezca en tu interior como una semilla que, al florecer, te otorgará un poder sin límites. La sirena. Ahora, déjame presentarte a la sirena, la encarnación suprema de la fantasía masculina, una figura que promete liberar al hombre de las cadenas de la responsabilidad, la dominación y la racionalidad que lo atan. La sirena es la máxima figura de la fantasía masculina porque brinda una liberación total de las limitaciones de la vida. En su presencia, cargada de una sexualidad intensa y una teatralidad hipnótica, el hombre se siente transportado a un reino de placer puro, un mundo donde las reglas cotidianas se disuelven. Pero esta promesa viene con un filo peligroso. Al perseguirla, el hombre puede perder el control, algo que, en el fondo, anhela secretamente. Ella es peligrosa, y al perseguirla con tesón, el hombre puede perder el control de sí, algo que ansía hacer. La sirena espectacular. Permíteme contarte la historia de Cleopatra, una de las mayores sirenas de la historia, cuya vida es un testimonio del poder de la seducción teatral. En el año 48 después de Cristo, Cleopatra, exiliada y enfrentada a su hermano Ptolomeo XIV, Cleopatra arriesgó todo para recuperar su lugar. Cuando Julio César llegó a Alejandría, ella se presentó ante él de una manera inolvidable. Oculta dentro de un tapete enrollado, emergió como una diosa, semidesnuda, ante los ojos atónitos de César y sus generales. Cleopatra estaba en la plenitud de su esplendor, tenía una voz deliciosa que no podía menos que hechizar a quienes la oían, escribió Dion Casio. Su audacia, su intrepidez al colarse en el palacio con un solo protector y su teatral aparición dejaron a todos boquiabiertos. Pero fue César quien cayó rendido. El encanto de su persona y sus palabras era tal que atrajo a sus redes al más frío y determinado de los misóginos, añadió Dion Casio. Esa misma noche, Cleopatra se convirtió en su amante. Cleopatra no era la mujer más hermosa de Alejandría, pero poseía algo mucho más poderoso, la capacidad de transformarse constantemente, de ser un espectáculo viviente. Su voz, cadenciosa y embriagadora, envolvía a quien la escuchaba. Sus palabras, aunque a veces banales, eran pronunciadas con tal suavidad que nadie recordaba su contenido, solo la sensación que dejaban. Con César alternaba promesas de grandeza, hablaba de resucitar la gloria de Alejandro Magno, con momentos de opulencia y súbitos enojos que lo mantenían desbalanceado. Lo llevó a una expedición por el Nilo en un navío de una majestuosidad inimaginable, con terrazas y un templo dedicado a Dioniso, alejándolo de Roma mientras su imperio comenzaba a tambalearse. Años después, con Marco Antonio, Cleopatra repitió su magia, pero con un despliegue aún más grandioso. Lo recibió en Tarso, apareciendo en una barcaza dorada con velas púrpuras, rodeada de música etérea y jóvenes vestidas como ninfas. Ella, caracterizada como Afrodita, era el centro de un espectáculo que dejó a la multitud extasiada. El encanto de la presencia de Cleopatra era irresistible, escribió Plutarco. Antonio, un hombre que amaba el placer y el espectáculo, quiso dominarla, pero terminó siendo su esclavo, adoptando las costumbres egipcias y renunciando a Roma. El encanto de la presencia de Cleopatra era irresistible, y había una atracción en su persona y su habla, junto con una peculiar fuerza de carácter que impregnaba cada una de sus palabras y acciones y que atrapaba bajo su hechizo a todos los que la trataban. De Cleopatra
aprendemos que la sirena no depende de la belleza física, sino de su capacidad para encarnar las fantasías de un hombre con una presencia teatral y cambiante. De Cleopatra aprendemos que lo que hace a una sirena no es la belleza, sino la vena teatral, lo que permite a una mujer encarnar las fantasías de un hombre. Para ser una sirena, crea una imagen visual que deslumbre, mantén la diversión con variedad constante y nunca dejes que vean quién eres en realidad. Así, él te seguirá, como los marineros de la Odisea, hasta perderse en las profundidades. La sirena del encanto. Ahora, permíteme presentarte a Marilyn Monroe, la sirena del encanto, cuya historia comienza con Norma Jean Mortensen, una niña solitaria que pasó su infancia en orfanatorios de Los Ángeles. A los 13 años, un suéter ajustado marcó un punto de inflexión en su vida. Miraban mi suéter como si fuera una mina de oro, escribió en su diario. Ese día, los hombres comenzaron a rodearla, y ella descubrió un poder que hasta entonces ignoraba. Empezó a sonreír más, a maquillarse, a vestirse con intención, y pronto notó algo asombroso. Sin necesidad de hablar o actuar, las personas se sentían atraídas hacia ella. Todos mis admiradores me decían lo mismo de diferente forma, anotó. Era culpa mía que quisieran acercarse y conocerme. Algunos decían que era el modo en que los miraba, con ojos llenos de pasión. En su lucha por triunfar en el cine, Marilyn enfrentó rechazos. Los productores reconocían su carisma en persona, pero dudaban de su rostro para la pantalla. Sin embargo, cuando aparecía, aunque fuera por segundos, el público quedaba cautivado. En 1949, una audición para una película de Groucho Marx marcó un hito. Improvisó un andar que combinaba inocencia y magnetismo, y Groucho exclamó: es Mae West, Teda Bara y Bo Peep en una. Ese movimiento, junto con su voz trabajada hasta volverse un susurro cálido y envolvente, se convirtió en su sello distintivo. Voz, porte, rostro y mirada eran inventos, teatro puro. Lo que hacía única a Marilyn era algo más profundo, una vulnerabilidad que emanaba de su infancia rota, una necesidad de amor que se filtraba en cada gesto. Eres una mujer que emite un encanto irresistible, hagas o pienses lo que sea, le dijo su maestro de actuación, Michael Chekhov. Esa mezcla de carisma y fragilidad infantil la hacía doblemente poderosa. En toda la escena no dejé de percibir tu magnetismo, como si fueras una mujer envuelta en una pasión genuina. La sirena del encanto no necesita una belleza deslumbrante. Su fuerza está en la ambigüedad. Una parte de ti irradia calidez y atracción, la otra parece tímida, como si no comprendieras el impacto que causas. Mientras que una parte de ti parece proclamar encanto, la otra es tímida e ingenua, como si fueras incapaz de comprender el efecto que ejerces. Claves de personalidad. La sirena es la seductora más antigua, un arquetipo eterno representado por Afrodita, diosa del amor y la tentación. La sirena es la seductora más antigua de todas. Su prototipo es la diosa Afrodita Combina, un carisma abrumador con una confianza magnética y un toque de misterio que la hace irresistible. En un mundo que reprime los impulsos emocionales, su promesa de conexión y aventura resuena con una fuerza renovada. En la actualidad, esta fantasía atrae con mayor fuerza aún a la psique masculina. No hay persona inmune a su encanto, desde el soldado rígido, como Marco Antonio, hasta el intelectual, como Arthur Miller, todos sucumben al llamado de la sirena. La sirena no tiene que preocuparse por buscar a la víctima correcta, su magia actúa sobre todos. Para ser una sirena, debes destacar entre las demás, proyectando una presencia única y mítica, como una joya que todos desean. Antes que nada, una sirena debe distinguirse de las demás mujeres. Usa tu apariencia para encarnar una feminidad cautivadora. Incita a los demás a acercarse con un magnetismo que despierte emociones intensas y añade un toque de misterio que mantenga el interés. La habilidad para lograr que el hombre la persiga con tal denuedo que pierda el control y un toque de peligro. Tu voz debe ser un susurro hipnótico,
pausado, evocando calidez de manera subliminal. La sirena nunca habla rápida ni bruscamente, ni con tono agudo. Su voz es serena y pausada. Tu presencia debe deslumbrar, como la de una diosa, con cada detalle cuidadosamente elegido para fascinar. La mujer está en todo su derecho y en realidad cumple una suerte de deber al procurar parecer mágica y sobrenatural, escribió Baudelaire, y tus movimientos deben ser gráciles, insinuando atractivos sin ser evidentes. La sirena se mueve graciosa y pausadamente. Símbolo: agua. El canto de la sirena es líquido e incitante, y ella misma móvil e inasible. Como el mar, la sirena promete una aventura sin fin, un horizonte de conexión que tienta a las personas a seguirla, olvidando pasado y futuro hasta que se pierden en sus profundidades. Peligros. Ser una sirena no es un camino sin obstáculos. La envidia de otras mujeres puede convertirse en un enemigo formidable, como lo fue el odio de las matronas romanas hacia Cleopatra, que contribuyó a su caída. A menudo hay peligro en la envidia que causa en otras mujeres. La atención constante que atrae la sirena puede volverse agotadora, incluso abrumadora, y a veces anhelará ser vista más allá de su encanto. La enorme atención que la sirena atrae puede resultar irritante, y algo peor aún. Además, la belleza física, un pilar de su poder, no es eterna. Aunque el efecto de la sirena no depende de un rostro hermoso, sino de una impresión general, pasando cierta edad, esa impresión es difícil de proyectar. Para perdurar, la sirena debe cultivar encantos más allá de lo físico, aprendiendo las sutilezas psicológicas del coqueteo que le permitan seguir cautivando cuando la juventud se desvanezca, como lo hizo Cleopatra con su inteligencia y carisma. La sirena debe prepararse para la vejez, prestando temprana atención a las formas más psicológicas, menos físicas, del coqueteo. Solo así podrá mantener su influencia a través del tiempo, transformándose en una figura cuya presencia trasciende las limitaciones de la carne.